Bendiciones, amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. La gracia de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes. En este video vamos a dar respuesta a una pregunta que nos hicieron en el ministerio. ¿Con qué versículos puedo demostrar que Yeshua el Mesías tenía que morir? Pues alguien por ahí dijo, ¿cómo es eso de que Elohim acepta sacrificios humanos? Bien, vamos a dar respuesta a esta pregunta examinando la Tanaj nada más. Vamos a examinar en hebreo y en español Isaías capítulo 53 y el Salmo 22. Sabemos que en español, pues la traducción nos dice que sí alguien debía de morir, pero esto debe de ser demostrado en hebreo, y eso es lo que vamos a ver en este video. Vamos a ver en hebreo, en el idioma hebreo, en Isaías 53, cómo se profetiza que alguien, y ahí está hablando de una tercera persona, que en este caso Yeshua, alguien debía de morir por nosotros, y que iba a ser llevado al matadero como un cordero. Examinemos lo que dicen las Escrituras y démosle la gloria, la honra y el honor a nuestro Padre Celestial que nos da el poder para hacer estas cosas. Comencemos viendo lo que dicen las Escrituras. Bien, comencemos examinando Isaías 53. Al lado izquierdo tenemos Isaías 53 en español y al lado derecho lo tenemos en hebreo. Vamos a ver nombres aquí como Jehová, que ya sabemos que no corresponde al nombre del Eterno, pero por temas didácticos estamos usando la Biblia Reina Valera, que es la más entendible para las personas que leen en español. Al lado derecho lo tenemos en hebreo y de ahí vamos a leer explícitamente y ver cada argumento gramatical para demostrar que está hablando de Yeshua este capítulo. Dice el verso 1 de Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Aquí el profeta pregunta quién ha creído el anuncio del Mevaser. El Mevaser es el anunciador de las buenas noticias que está profetizado versículos antes. Aquí dice en Isaías 52:13, y es uno de los cánticos del siervo, que dice la Escritura, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Está hablando de una persona. Este siervo no es Israel. Sí se habla de Israel como siervo en Isaías 43, si no mal recuerdo, pero aquí está hablando de una persona en específico, y el profeta, después de hablar de ese siervo sufriente, va a preguntar en el verso 1 de Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? La palabra brazo en hebreo es la palabra seroa, que aparte de significar brazo, significa fuerza. Bien, esa palabra que acabamos de ver, seroa, a su vez, pues tiene viene de otra palabra. Seroa viene de la 22:32, que es la palabra sará, y es la palabra que se usa también para será, y será significa semilla, como podemos ver aquí en pantalla. Así que está hablando de una semilla, y esta palabra se usa para referirse a la simiente del hombre en algunos pasajes de las Escrituras, y la simiente del hombre es la descendencia. Así que aquí estamos hablando de alguien, del hijo de alguien, y en este caso es el hijo divino de Adonai. No vamos a entrar en la controversia de si su concepción fue divina o no. Eso es otro tema. Vamos a demostrar que Yeshua estaba profetizado, que Yeshua tenía que dar su vida en precio del rescate por nosotros. Y aquí podemos ver que el brazo es la simiente de Adonai, es decir, el hijo de Adonai. Ahora dice el verso 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le diésemos. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, la clave está en el verso 7 y 8 de Isaías 53. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En hebreo este versículo se lee de la siguiente manera, y presta atención y vamos a explicar a dónde está el detalle que demuestra que está hablando de una persona en específico que debía de ser llevada al matadero literalmente. Mira lo que dice en hebreo Isaías 53:7. Nigas, vejuna ane, velo iftach piv, kasela teva juval, ujrahel ifneigos zeyan neelama, velo iftach piv. Bien, este versículo en español es el que está traducido aquí como angustiado y afligido no abrió su boca. Es el que tenemos remarcado en color verde, el verso 7. Vamos a dar clic a la palabra matadero, porque dice que este brazo de Adonai o la semilla de Adonai
iba a ser llevado al matadero. Y la palabra matadero es la palabra tebaj, que significa sacrificado. Es decir, algo que se sacrifica. Podría ser un animal y en este caso era el brazo de Adonai, el que iba, es la figura en carne de Adonai, la que iba a ser dada en sacrificio, en el degolladero. Ya sabemos que fue en el monte Moriah, a donde iba Abraham a sacrificar a Isaac. Bien, esta palabra tebaj que aparece aquí es la que tenemos aquí al lado derecho conjugada. Si ustedes pueden ver aquí, matadero, al darle clic es tebaj. Esta palabra en el texto hebreo aparece exactamente donde vamos a poner el cursor. Aquí dice la tebaj, que significa para el matadero. Pero ¿quién iba a ser llevado al matadero? Mira lo que dice desde el principio. Nigas behu. Esta palabra behu es el pronombre personal de la tercera persona en el masculino singular. Entonces aquí está hablando de un varón, de la tercera persona en masculino singular. Está hablando de alguien, está hablando de una persona. El versículo, por esta expresión behu que vemos aquí, está hablando de una persona. Aquí al lado derecho, lo que tengo remarcado en color verde en el verso 7 en hebreo, está hablando de la tercera persona en masculino singular. Así que podemos ver que se trata de una persona. El verso 1, vuelvo y repito, dice el brazo de Adonai, y la palabra brazo es la palabra seroa, que viene de la palabra será, que significa semilla, como vemos aquí. Y esta palabra semilla se usa para referirse a descendencia en las escrituras. Ahora bien, continuemos viendo lo que dice el verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Esta expresión, fue cortado de la tierra de los vivientes, es obvio que está hablando de alguien que parte de este mundo, cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de nosotros fue herido y cortado de la tierra de los vivientes. El brazo de Adonai, que dice en el verso 1, fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de nosotros. Y la palabra rebelión es la palabra pesha, que significa revuelta moral, nacional o religiosa. Se está refiriendo a uno de los tres clases de pecado, porque las tres clases de pecado son hatá, pesha y abón. Y este pesha es una de esas tres clases de pecado, iniquidad o maldad. Bien, entonces aquí está profetizado que iba a ser cortado. En el verso 8 fue cortado de la tierra de los vivientes, como estamos marcando acá. Y la palabra cortado que aparece aquí es gazar, que significa cortar o arrancar. Fue arrancado de la tierra de los vivientes. Ese estaba profetizando entonces que el brazo de Adonai, la simiente de Adonai, el hijo de Adonai, es decir, Adonai en la carne, iba a ser esa manifestación de Adonai, el hijo de Adonai, iba a ser cortado de la tierra de los vivientes, como vemos aquí. En hebreo el verso 8 se lee de la siguiente manera. מעוצר וממשפט לוקח, ועדרו מי ישוכח, כי נגזר מארץ חיים, מפשע עמי נגע למו. La palabra cortado que aparece en el verso 8 en español, al lado izquierdo de la pantalla donde estoy moviendo el cursor, es la palabra hebrea gazar, que significa cortar o arrancar. Al lado derecho de la pantalla, esta palabra aparece conjugada en este lado de la pantalla donde estamos sombreando. Nixar. ¿Qué es nixar? Nixar es un nifal perfecto de la tercera persona en el masculino singular. ¿Por qué lo sabemos? Por la letra nun. Aquí está la raíz de la palabra, que es cortado. La palabra gazar es una gimel, una zain y una resh, y está conjugada con una nun. Este es un verbo conjugado, es un verbo nifal perfecto de la tercera persona en el masculino singular. Está hablando de alguien, está hablando que alguien sería cortado. Me'eretz, que es de la tierra, Me'eretz hayim, de la tierra de los vivientes. Alguien sería cortado de la tierra de los vivientes, porque cortado será de la tierra de los vivientes. Así que podemos ver que se está hablando de alguien en específico, y el verso 1 nos dice que ese alguien es el brazo de Adonai. El profeta pregunta, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Y sabes que la respuesta está en los salmos. Si nosotros examinamos el Salmo 98.2, la escritura dice, aquí le estoy dando clic y vamos a ver el Salmo 98.2, lo que dice. El Salmo 98.2 dice lo siguiente: Adonai ha hecho notoria su salvación. A vista de todas las naciones ha descubierto su justicia. A vista de todas las naciones descubrió su justicia. Y su justicia es Yeshua, el brazo de Adonai. La escritura continúa diciendo, y se dispuso con los impíos su sepultura. Aquí está hablando que es el que iba a morir por nuestros pecados, el brazo de Adonai, como tenemos aquí arriba.
la simiente de Adonai, dice que se dispuso con los impíos su sepultura, como estamos aquí viendo en el verso 9, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Podemos ver claramente entonces que estaba profetizado que él iba a sufrir tanto que con los impíos iba a estar su sepultura. Sabemos que él fue crucificado entre dos ladrones, uno de ellos se arrepintió y luego fue puesto en el sepulcro de José de Arimatea, un hombre rico de aquella época. Con todo eso, Adonai quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, aquí está, él puso su vida en expiación por el pecado. Aquí está que Adonai quiso aceptar ese sacrificio porque él puso su vida en expiación por el pecado. El verso 10 lo dice claro. Con todo eso, Adonai quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación del pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Entonces vemos claramente que estaba profetizado que él iba a poner su vida en expiación por el pecado. Y Adonai lo quiso quebrantar, ¿pero para qué? Para redimirnos a nosotros, para justificarnos por medio de él. Dice la escritura en el verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí está. Él iba a justificarnos y nos justificó a todos nosotros por la fe en él. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto demuestra que estaba hablándose de alguien y ese alguien es Yeshua. Sí iba a venir una persona a morir por nuestros pecados, pero más que una persona se trata de aquel profeta de Deuteronomio capítulo 18 y del que está profetizado en Isaías 53, que es el brazo de Adonai, la simiente de Adonai, y esa simiente se hizo carne, se manifestó en carne. Ese es el misterio de la piedad de la cual habla Pablo en 1 Timoteo. Pero estamos demostrando con el Tanakh, con Isaías 53, que esa simiente iba a morir por nuestros pecados. Esa simiente de Adonai, el brazo de Adonai iba a morir por nuestros pecados. Y Yeshua cumplió esta profecía porque él murió y resucitó 3 días y después conforme a las escrituras. ¿Y dónde estaba profetizado que iba a resucitar? En la fiesta de Omer Reshit, la fiesta de los primeros frutos, que sería otro tema para explicar más adelante. Ahora examinemos Salmos 22. En pantalla tenemos el Salmo 22, verso 1 en adelante. La escritura dice, vuelvo a repetir, Salmo 22.1 es el que tenemos aquí en pantalla, y al lado derecho vamos a sincronizar la aplicación para que nos muestre el idioma hebreo. En español la escritura dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo, dice el salmista, y el que escribió el salmo fue David, y había una profecía de que de la simiente de David iba a venir el Mesías. Mas yo gusano soy y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Sabías tú que la palabra gusano que aparece aquí en hebreo es la palabra tolá? Esta palabra tolá o tolat es la misma palabra que se usa para describir la primera capa del Mishkan, del desierto. Tolat significa gusano, pero también significa gorgojo y rojo. Es decir, que es color rojo, o podríamos decir carmesí. Aquí el verso podría traducirse, mas yo soy como algo carmesí, como algo lleno de sangre y no hombre. Cuando Yeshua murió en el madero, estaba completamente cubierto de sangre, color rojo, que si se miraba de largo iba a ser un punto rojo, porque él derramó toda su sangre en precio de rescate por nosotros. Cuando fue traspasado, salió agua y sangre. Él se vació de sí, se vació para poder justificarnos. Y aquí dice que fue oprobio de los hombres porque se burlaron y menearon la cabeza para menospreciarlo. Fue despreciado. Todos los que me ven escarnecen, dice. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Adonai. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Y aquí podemos ver entonces que David está hablando y profetizando del Mesías, que el Mesías iba a manifestarse en carne.
el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Elohim. En hebreo, el verso 6, que está aquí sombreado, es el que aparece al lado derecho de la pantalla, y en hebreo es el verso 7, y lo vamos a leer a continuación. Veanoji tolat velo ish, herpat adam uzui am. Y aquí está, Veanoji tolat, y yo, tolat, es decir, y yo soy gorgojo, soy algo rojo y no hombre, velo ish, y no hombre. Podemos ver que también estaba profetizado que él iba a desvaciarse en sangre por nosotros. Con esto podemos demostrar, con Isaías 53 y Salmo 22, leyendo la profundidad, y por temas de tiempo no vamos a seguir leyendo, con esto podemos demostrar con el Tanaj, con los profetas, con los escritos, que estaba profetizado que alguien iba a morir por nuestros pecados y que Adonai iba a aceptar ese sacrificio perfecto y agradable para remisión y perdón de nuestros pecados y redención de nuestras almas. Toda la gloria sea para nuestro Padre Celestial y para el Cordero. Si este video te ha gustado, dale like y compártelo en tus redes sociales. Y déjanos tu opinión en la caja de comentarios qué opinas sobre este tema. Y si conoces otro versículo que muestre que Yeshua tenía que morir por nosotros. Y apóyanos suscribiéndote al canal, puesto que somos obreros de la mies de nuestro Padre Celestial. La gracia de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes. Amén.